dentro de este gran ítem que vengo mencionando y en donde vemos diferentes cultos como el de Mitra, el de Janus Pater, San Pedro mezclado ahí, el Sol Invictus, como vamos a ver finalmente el culto a Saturno, nos encontramos también con el término El, que lo conocemos, digamos, porque es la terminación de la mayoría o de todos los nombres de los ángeles, y que siempre nos dijeron que esa terminación era porque, bueno, era relacionado con la divinidad. Pues bien, el término El es un dios, es un término general para deidad en las lenguas semíticas, que por lenguas semíticas entendemos todas las lenguas e incluyen, por supuesto, a los pueblos que están dentro de esa misma zona de Mesopotamia y que se va expandiendo hacia el sur, tomando Siria, la actual Palestina, Líbano, es decir, lo que antiguamente eran pueblos llamados semíticos, desde Canaán hasta los fenicios y obviamente Babilonia, todo lo que está entre el Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto? Hasta abajo. Entonces, en esas lenguas, El es el término general para deidad, pero también es el nombre principal, es el nombre de la deidad de los semitas occidentales, en particular de los cananeos. En los textos antiguos de Ras Shamra, que es la antigua Ugarit en Siria, él, este dios, fue descrito como el jefe titular del panteón, esposo de Aserá y padre de todos los demás dioses, excepto Baal. Baal sabemos que es un título, como ya lo dijimos en otros videos, es un título, y luego de la palabra Baal venía el nombre propio del dios en cuestión. Para este dios, el epíteto más común era el toro, pero a veces también se lo llamaba creador o poseedor del cielo y la tierra. Y aunque era una deidad venerable, no participaba activamente en los mitos que se referían principalmente a sus hijas e hijos. Por lo general se lo representaba como un anciano con una larga barba, que es como lo vemos representado hoy en día, incluso llegó hasta nuestros días, representando a lo que nosotros llamamos Dios, como único Dios, de esta forma, como un anciano con barba blanca y larga. Este era uno de los atributos de Él, que no era el único Dios. De ahí viene toda la confusión con la que venimos arrastrando, que llamamos Dios a quien en realidad no es. Pero bueno, cada uno en su interior sabe a quién se está dirigiendo, ¿no es cierto? En general todos nosotros nos dirigimos a lo que sería el Dios verdadero, la fuente original. Pero lamentablemente lo que llegó hasta nosotros es otra cosa. Este Dios, él, además de tener esta barba larga, también muchas veces se lo representa con dos alas. Y también nos recuerda a los ángeles por un lado, pero también a aquellos Anunnaki que muchas veces tenían dos alas y a veces cuatro. Y también tenían una larga barba. La única diferencia es que no eran ancianos. Pero de ahí también viene esto de la barba y además, claro, al ser siempre representaciones en piedra, esa cosa dura de la piedra, y el color no nos deja quizás hacer la conexión con lo que normalmente estamos acostumbrados, que son los cuadros que vemos hoy en día, en donde se ven los colores y el trazado es algo mucho más suave, ¿no? Esa cosa tan duro en los rasgos como eran aquellos dioses sumerios. Él era el equivalente del dios hurrita Kumarbi y del dios griego Cronos. Y ahí es donde vemos la relación, porque está en este gran ítem. Porque era Cronos, es decir, Saturno. Cronos es el griego, Saturno el romano. Por eso está ahí.
Y en el Antiguo Testamento él se usa comúnmente como sinónimo de Yahvé y a veces como término general para deidad, muy pocas veces. Pero bueno, ahí es donde vemos también esta relación con Yahvé, porque claro, él era el Dios supremo de los cananeos. Cuando los hebreos llegan a Canaán, a la tierra prometida, se produce esta asimilación, y que tiene que ver incluso porque este Dios, él, está relacionado con lo que es la fertilidad. Bueno, y hay algo interesante con los ritos de fertilidad, que variaban de una región a otra dependiendo del clima y de la geografía, pero en lo que tiene que ver con este Medio Oriente y la relación con este dios El. Bueno, la lluvia y el rocío eran muy importantes en Canaán, pero por ejemplo de poca importancia en Egipto. Y bueno, estamos hablando siempre de la misma zona y de esta zona que se llama semítica. En ambas áreas el agua era crucial, pero la fuente del agua era completamente diferente. Y el año agrícola varió en las dos regiones. En Egipto el año se dividió en 3 estaciones: inundación, siembra y cosecha, porque tenía que ver con la crecida del Nilo. Y en Canaán había 2 estaciones: el invierno, caracterizado por las lluvias, y el verano, caracterizado por el rocío. Entonces el año estuvo marcado por diferentes actividades agrícolas. Esto está indicado en el calendario Geser, en el que los 12 meses se contabilizan como épocas de actividad agrícola rentable, con cosechas tanto en verano sin lluvia como en invierno verde. La ansiedad fue causada por la incertidumbre de la lluvia en la temporada de lluvias y del rocío en su propia temporada. Todas las regiones del antiguo Medio Oriente esquematizaron la bendición de los años buenos y la amenaza de los años malos en términos de ciclos de 7 años. Un texto mesopotámico que ilustra esto es la épica de Gilgamesh, en la que el asesinato de Gilgamesh, el héroe Gilgamesh, iniciaría 7 años de escasez. En Ugarit, el asesinato del héroe Akat evoca una maldición que priva a la tierra de lluvia y rocío durante 7 años. Los 7 años magros y los 7 años gordos en la historia bíblica de José en Egipto reflejan el mismo sistema. En Egipto, por supuesto, la lluvia y el rocío están fuera de escena. En cambio, lo que tienen en cuenta es la generosa subida del Nilo, que es la que significa prosperidad. Los aumentos inadecuados en la temporada de inundaciones significaban miseria. Un texto del periodo ptolomaico, que pretende registrar eventos de la era de las pirámides, habla de 7 años de escasez en el reinado de Zoser, que es la tercera dinastía. El faraón apeló a los dioses, que respondieron restaurando un abundante caudal del Nilo. La población en general deseaba el patrón normal de tiempos y estaciones, de modo que la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesen y sean siempre lo mismo. Esto está en el Génesis. Pero bueno, dado que el patrón estacional no es confiable, la necesidad de orden evoca un sistema de ciclos, notablemente el ciclo sabático o de 7 años. El año sabático fue el 7º año y el año jubilar siguió a 7 ciclos sabáticos. Este fue un sistema generalizado en el antiguo Medio Oriente, no es exclusivamente hebreo, que es lo que a nosotros nos llegó, sino que se utilizaba en toda la zona. Un texto litúrgico ugarítico especialmente diseñado para este fenómeno tiene como objetivo poner fin a un ciclo sabático de privaciones y marcar el comienzo de uno de fertilidad, celebrando el nacimiento y la entrada triunfal de las deidades Shahar, que era el amanecer, y Shalim, que es el anochecer, cuyo advenimiento trae abundancia de comida y vino. Era natural también que los ritos de fertilidad incluyeran
mitos sexuales que se representaron dramáticamente. El texto ugarítico al que acabo de mencionar describe al dios El, que era el jefe del panteón, copulando con dos mujeres humanas. Esto tiene su eco en Oseas y Ezequiel, donde se dice que Dios, como en la tradición literaria cananea, tiene una relación amorosa con dos mujeres, que simboliza a Judá e Israel. Esto es lo que decían los cananeos, ¿no? Sin embargo, los hebreos finalmente eliminaron el sexo de su teología oficial, así como de sus prácticas religiosas. Hasta la época de la reforma de Josías, en el año 621 a.C., hubo un culto de mujeres a Aserá, que era la que se consideraba la esposa del dios El. Este culto, que estaba consagrado para prácticas de fertilidad, se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén junto al culto masculino de Yahvé. Los devotos de Aserá la consideraban la esposa principal de Yahvé, porque como vimos, se asimilaba al dios El, que era la cabeza del panteón principalmente cananeo. Y bueno, ahí es donde se identifica con Yahvé después en la Biblia. Pero bueno, Josías eliminó el culto a Aserá, y desde entonces el judaísmo oficial no ha dejado lugar para otros dioses, lo que significó la eliminación de todas las diosas, obviamente. La religión popular, sin duda, persistió en el principio de fertilidad femenina hasta la destrucción del templo por Nabucodonosor. Y en las excavaciones de Judea se encontraron figuritas de Astarté, las figuritas de arcilla, en casas particulares hasta ese momento. Como siempre, se elimina un culto, pero la población continúa con esto por un tiempo, por lo menos. Entonces, bueno, está una mayor purificación de la religión hebrea, que fue intensificada por la catástrofe del año 586, o sea, por la destrucción del templo, puso fin a la práctica de los ritos paganos de fertilidad, incluido el uso de estas figuritas de la diosa. Sin diosas no podría haber actividad sexual en el panteón, y así el judaísmo se desarrolló sin una figura femenina divina. Obviamente porque además es monoteísta, o sea, no tiene que ver con si es femenino o masculino. Así que bueno, vemos que este culto de Aserá, que está relacionado con el de El, tenía también toda una práctica con unos sacerdotes, también sacerdotisas, y que finalmente, bueno, en lo que hoy es Israel fue finalmente prohibido, tanto estos sacerdotes como estas sacerdotisas, mientras que en Ugarit conformaron gremios sacerdotales de muy buena posición. Por ejemplo, Baal es retratado en la mitología ugarítica relacionado a este tipo de cultos. Tiene que ver también, bueno, hay una mezcla con la homosexualidad y algo con los animales. Bueno, toda una cuestión de ritos cananeos que los hebreos rechazaron como abominaciones. En los sitios fenicios o púnicos también hay un área llamada Tofet, que tiene una gran cantidad de entierros de bebés. Bueno, ya sabemos que ellos tenían a su dios Baal Moloch. Así que, y tenía que ver con la fertilidad, porque lo que hacían estos sacrificios los hacían para obtener fertilidad. Se suponía que la deidad recompensaba a los padres que habían sacrificado a sus niños. Bueno, toda esta cosa espantosa. Pero bueno, esto viene a colación de quién es este dios El, esta divinidad. Y bueno, tiene que ver con esto. Es un dios creador, un dios supremo, padre de otros dioses, que
surge sobre todo en la zona de Canaán y que al luego llegar los hebreos se asimila de alguna forma a Yahvé. No nos olvidemos que la población sigue con estos cultos, aunque se hayan prohibido, con la esposa que es Aserá. Y bueno, esto que también tiene que ver con Cronos, en el nombre correspondiente griego, que es Saturno en el romano, y llegamos finalmente a el famoso culto a Saturno, que ya lo vimos en todos los cultos de los que estuvimos hablando, de forma subyacente, subterránea, exactamente. Así que ahora sí, en el próximo video le vamos a dar de pleno al culto a Saturno, del que ya vimos que está relacionado con todos los cultos anteriores, así que eso ya no hace falta mencionarlo. Pero vamos a ver cómo funcionaba exactamente este culto a Saturno, que quedó impregnado en diferentes cosas hasta el día de hoy, más allá de su culto específico que se sigue cumpliendo, sino que además quedó prendido en un montón de ritos que se realizan de distintas religiones, incluso que uno nunca relacionaría normalmente con Saturno, pero que ahí están. Y que como siempre pasan desapercibidos porque a uno no le llegó la información que le tenía que llegar y se encuentra con que de golpe está por todos lados. Así que, bueno, en el próximo video entonces sí, ya el punto culminante de este gran ítem, que es el culto a Saturno.